Muy buenas noches. Mi nombre es Bernardo Useche, soy el presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos. Al igual que en otras ocasiones, doy el agradecimiento al Consulado de Colombia en Houston, a Colombia Nos Une, a Natalia Nieto, quien siempre nos apoya técnicamente para la realización de este programa, donde ya llevamos varias charlas que han tenido muy buen recibimiento. Y un saludo a todos los colombianos en el exterior, en especial a los del área de Houston. Algunos de ustedes saben que yo viví en Houston varios años y tengo muchos amigos allí, así es que un saludo a todos ellos. Esta noche no solo voy a dar la presentación en nombre del colegio, sino que voy a participar como un panelista más, en compañía de la doctora Magdalena Villegas Arango. Magdalena es psicóloga y es especialista en educación sexual, fue directora de nuestro programa de sexualidad y educación sexual de la Universidad de Caldas hace muchos años. Y Magdalena, hoy estamos celebrando de plácemes. Yo creo que estamos celebrando 30 años de haber publicado en la edición del verano de 1990 nuestro primer artículo sobre la sexualidad de los adolescentes, que se llamaba, ¿te acuerdas cómo se llamaba o han pasado tantos años? Sexual de los estudiantes universitarios. Exactamente, Sexual Behavior of Colombian High School Students. Ese fue nuestro primer trabajo sobre los adolescentes y desde entonces hemos estado estudiando, investigando y en contacto con los jóvenes. Y ese es el tema de la charla de hoy. ¿Por qué le pusiste, Magdalena, este tema? Porque sé que tú pusiste retos y alternativas y eso me pareció como muy común. ¿O tiene algún sentido? Bueno, en primer lugar, déjame también saludar a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan hoy, tanto en nuestro país como más allá de las fronteras. Quiero agradecerles que estén con nosotros hoy. Al doctor Bernardo le agradezco muchísimo su invitación para hablar de un tema que nos ocuparía horas, porque es tan amplio como amplia es la adolescencia y como diferencias hay en esta etapa tan crucial de la vida. Y le pusimos retos y alternativas en primer lugar porque dadas las condiciones actuales de la pandemia, el solo compartir el espacio familiar con hijos jóvenes, adolescentes, muchos de ellos y padres ya es todo un reto. Es un reto para la salud mental y es un reto para probar la fortaleza misma de la relación familiar. Y es también una alternativa que se nos da para afianzar esos nexos y para dar orientación de buena calidad y para retroalimentarnos de todo lo que los jóvenes pueden enseñar. Entonces yo creo que tiene esas dos componentes. Por un lado es un reto para los padres y educadores y adultos, es un reto para los adolescentes y para todos los miembros de la familia y es un reto para la comunidad que tiene tanto que decir para esta franja de edad. Y son alternativas porque la mirada que nosotros tenemos es una mirada diferente a la concepción que se tiene tradicionalmente sobre la vida sexual de los adolescentes. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar. Nosotros siempre partimos de la realidad, de lo que los adolescentes hacen. Entonces, hace pocos días, Ana María Fonseca, una colega brasileña, nos decía que en su país los adolescentes durante la pandemia esperaban que los padres se durmieran para escaparse a la calle a buscar actividad sexual, incluso sexo casual, porque, bueno, eso tiene que ver con lo que son los adolescentes y el despertar del deseo en la adolescencia. Y nosotros partimos de ese tipo de hechos. Imagino que por eso es que señalabas que era también una alternativa o posiciones alternativas o algo más. Sí, el que los adolescentes se escapen para buscar satisfacción sexual es solamente una de las características de cómo tú defines la adolescencia, una etapa crucial
para el aprendizaje de la función sexual adulta. Y es que en la adolescencia irrumpe con una fuerza supremamente significativa la necesidad de buscar placer sexual, una condición que no se había presentado antes, porque la sexualidad de los niños es una sexualidad de carácter imitativo, exploratorio o lúdico, pero cuando se llega a la adolescencia irrumpe con una forma muy poderosa toda la intención de la sexualidad que empezará a configurarse en esta época y que se establecerá en forma más firme conforme se avanza en edad. Sí, y por eso para nosotros, yo sé que estamos de acuerdo, la adolescencia es el periodo comprendido desde la perspectiva de la sexualidad entre los 13 años y los 18. A los 18 porque a todos nos gradúan de adultos como ciudadanos. ¿Estemos listos o no? Estemos listos o no. Y a los 13 porque es la edad mediana de la primera eyaculación y de la primera menstruación. ¿Eso qué significa para nosotros? En ese punto yo quiero intervenir para mostrar una gran diferencia que la naturaleza nos presenta, y es que mientras que los chicos hacen su ingreso a la adolescencia formal con la primera eyaculación, un evento sin lugar a dudas de tipo erótico, las niñas se asoman a la adolescencia como producto de la pubertad por un hecho biológico que es la primera menstruación, que generalmente no tiene nada de erótico, es un cambio de vida en el que las mujeres tienen que empezar a tomar precauciones distintas y que entonces tiene una connotación bien distinta. No quiere eso decir que para las niñas que tienen esta edad no sea muy importante lo que tiene relación con la búsqueda del placer, pero son distintas formas de ingreso a esta edad. Así es. Y entonces miren que un evento de madurez biológica tiene que ver también con la madurez psicológica que empieza a tenerse. Y por eso hacemos una diferencia entre pubertad y adolescencia. ¿Verdad, Magdalena? Es verdad, la pubertad se refiere a los cambios de la maduración biológica, aquellos órganos que habían estado, por así decirlo, aletargados o inactivos en muchas de sus funciones por una década al menos, pero que con el influjo hormonal maduran y se desarrollan y hacen cambios no solamente en las funciones del cuerpo, sino a nivel psicológico, porque permite avanzar en los procesos del pensamiento, pero sobre todo visto desde el punto de la sexualidad, porque cambia completamente la intencionalidad misma de las actividades sexuales. Y yo quiero que en este momento las personas que nos acompañan se devuelvan un poco a su adolescencia y traten de recordar aquellos primeros momentos en los cuales se dieron cuenta de que querían satisfacer su deseo sexual y qué implicación tuvo esta situación para ellos. Eso es muy importante porque a veces nos decimos mentiras y cuando somos padres o adultos o maestros, queremos exigirle a los jóvenes algo que no corresponde a lo que todos hemos vivido durante la adolescencia. Entonces, gracias por eso de Recorderis, aunque ahora no es el espacio para profundizar mucho en esas experiencias iniciales. Baste con recordarlas únicamente por un momento. Ahora, cuando nos referimos a la adolescencia y la sexualidad, entonces escribía yo en algún paper, creo que en el que tiene que ver con mi disertación doctoral allá en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, que entonces la sexualidad, que la adolescencia es un periodo en que los jóvenes de ambos sexos se inician en una serie de actividades sexuales, no necesariamente el coito vaginal, pero en una variedad de actividades sexuales, es decir, necesariamente en una variedad de actividades sexuales, así sean sueños. Pero muy recurrentes en esa edad. ¿Cómo dices, Magdalena? Que son muy recurrentes las fantasías sexuales y los sueños en esa edad. Sí, y el daydreaming y todas estas cosas. Sí, yo sé que Magdalena ha recogido por 30 o 40 años las fantasías sexuales de sus estudiantes, muchos de ellos que no han cumplido todavía los 18 años. Entonces sobre eso también podríamos hablar, o Magdalena nos podría hablar mucho tiempo, pero tenemos que avanzar.
y entonces aquí yo planteo algo. Ese desarrollo adolescente siempre se da en un contexto muy específico. Y el contexto de nuestras familias colombianas en el exterior es el contexto de quienes llegamos, yo digo llegamos cuando llegué a los Estados Unidos con mi familia y con mi hijo de menor de 3 años, llegamos allá con unas ideas, con una manera de pensar, con unas creencias sobre la sexualidad, sobre cómo debemos enseñarle o proteger a nuestros hijos durante la adolescencia, y resulta que, bueno, todos hemos vivido ese cultural shock, ese enfrentamiento con la nueva cultura. Y nuestros adolescentes de familias colombianas lo viven, así hayan nacido allá, porque la cultura tradicional la mantenemos los colombianos, al ir a la escuela y al ir al junior high y al ir a la escuela, al high school. Y entonces allí se encuentran con jóvenes de diversas culturas que vienen de muchas partes y tal. Y entonces la cultura se va a expresar dependiendo de esas influencias también culturales y sociales, dependiendo del estrato social. Es muy duro aceptarlo, pero no se vive la experiencia erótica de la adolescencia si uno tiene muchos recursos o si tiene pocos recursos. Y hay muchos aspectos que van a influir directamente. ¿O tú qué opinas sobre esto, Magdalena? Bueno, en primer lugar, como tú decías hace un momento, la adolescencia comprende entre los 13 y los 18 años, y seguramente muchas de las personas que hoy nos acompañan tienen hijos en ese rango de edad y notarán muchas diferencias en las intenciones y en los intereses y en el conocimiento de un chico de 13 a uno de 15 o a una niña de 17 o de 18, porque a pesar de que la etapa es la misma, hay muchas diferencias de percepciones y de vivencias en esa etapa. Pero aparte de eso, muy probablemente muchas de las personas que nos escuchan también pensarán que sus hijos se escapan un poco del choque cultural o que no están tan expuestos a las necesidades o a los intereses sexuales. Y una de las cosas que más insistimos nosotros es que los adolescentes van a tener actividad sexual, estén o no los adultos de acuerdo con ellos. Entonces, ahora durante estos días de pandemia, muy probablemente muchos padres se han visto ante el hecho de que sus hijos han empezado a utilizar mucho más las redes sociales, por ejemplo, para indagar, como tú decías ahora, porque esta es una época de indagación y de validación, por ejemplo, de la identidad, que entonces por estos días en que nos hemos visto forzados a permanecer en nuestros hogares, muy probablemente los adolescentes han empezado a tener como una vida paralela de la que tiene su familia para tratar de satisfacer sus necesidades, sus curiosidades y sus intereses. Lo del choque cultural yo creo que es una verdad incontrovertible y que afecta de la misma manera en términos de severidad a todos, a padres y a hijos, porque todos están viviendo como en una situación en la cual las influencias de muchos medios hacen mella en la toma de decisiones, por ejemplo. Sí, bueno, y entonces estamos diciendo que no se puede negar ni eludir esa iniciación sexual de los jóvenes, esa iniciación erótica. Y aquí tenemos una diferencia que señaló muy bien Magdalena hace unos momentos, porque nosotros creemos que la sexualidad infantil es diferente de la sexualidad adolescente, que la sexualidad infantil no es, no tiene el mismo contenido erótico ni el deseo tiene la misma calidad, porque durante la adolescencia los jóvenes empiezan a ser conscientes, además por su desarrollo intelectual propio de este periodo y emocional, etcétera, ser conscientes de ese deseo y empiezan a disfrutar de esas primeras experiencias eróticas. Y en esto juega un papel muy importante la masturbación. ¿Tú qué opinas de la masturbación? Y de la masturbación en las mujeres, porque yo no pongo en duda, yo siempre pregunto, levante la mano aquí el hombre que no se haya masturbado y no lo haya hecho, es muy difícil encontrar uno. Podríamos hacer una
Bueno, estudio de caso. que durante tantos siglos tuvo mala prensa y fue vista o como un vicio desde el punto de vista de los más puritanos, o como un pecado desde la religión, o como una práctica inadecuada e inmadura. Hoy se ha convertido en una práctica no solamente común, hago la aclaración, no es obligatoria, pero es una práctica común y una práctica que ofrece muchas ventajas porque no está asociada con ningún riesgo distinto a que de pronto se efectúe de una manera que implique algún riesgo para la salud física. Y las mujeres llegamos a la masturbación de una manera distinta como llegan los hombres, porque los hombres, por razones mismas de la anatomía, están en contacto con sus genitales de una manera muy frecuente, varias veces al día y por distintas razones, mientras que las mujeres tenemos que indagar más sobre nuestros cuerpos, tenemos unas características anatómicas distintas, pero además porque muy probablemente como resultado de una educación muy estricta y muy puritana, todo lo que se asocia con el placer de alguna manera no se... Entonces a las niñas no se les indica en primer lugar que ellas tienen derecho a encontrar placer sexual, que esa es una cosa lícita, pero además porque implica una búsqueda distinta a la que tienen los hombres. Hoy cuando averiguamos sobre masturbación encontramos que ha habido como una mayor nivelación en términos de la frecuencia de esta conducta, pero de alguna manera sigue siendo como incómodo. Si uno le pregunta a un chico cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales, generalmente no tiene problema para decir cuándo fue, pero si se le pregunta cuándo fue la última vez que se masturbó, la pregunta resulta un poco incómoda. Seguimos pensando quizás o metiéndonos como en un marco que el placer individual como que no está bien visto y que el placer debería ser compartido para que tuviera una dimensión como más digna, que no debería ser. Esta, sobre todo en la pandemia, la masturbación para muchas personas que están solas, aun cuando la masturbación no es una práctica necesariamente solitaria, podría ser también si se requiere una actividad placentera que ayude a reducir la ansiedad y que genere mayor bienestar. Y otro aspecto que tiene que ver con la masturbación es el hecho, y cada vez más demostrado, nosotros lo hemos encontrado en varios estudios, de que las mujeres que no se masturban generalmente tienen problemas para alcanzar el orgasmo en su vida coital. Pueden haber mujeres que disfrutan mucho de su sexualidad sin necesidad de haberse masturbado, pero generalmente quienes tienen dificultad para alcanzar el orgasmo durante la actividad sexual con su pareja tienen una historia de no haberse masturbado nunca. ¿Eso es así? Eso es así, además entonces se sacaduría dentro de las alternativas, cuando hablábamos en el título de retos y de alternativas, una alternativa que se podría considerar en esta época de pandemia es cómo satisfacer las legítimas necesidades sexuales sin poner en riesgo la salud. Y cuando me refiero a la salud no me refiero solo a la salud física, porque la salud es un concepto mucho más integral que implica el bienestar emocional, la sensación de estar uno bien, para ponerlo simplemente en esos términos. Entonces, todas aquellas prácticas que sean consensuadas, que sean seguras y que generen bienestar desde el punto de vista sexual para nosotros, y creo que hablo también por la posición de Bernardo, son aquellas que nos podrían generar una posibilidad de obtener placer independientemente de cómo lo logremos, siempre y cuando no pongamos en riesgo, ni nos pongamos en riesgo nosotros, ni generemos riesgo para otros. Bien, entonces aquí hay otra cosa muy importante. Por supuesto debemos respetar y promover el respeto a las creencias religiosas y a la manera de pensar de las familias, y los padres tienen derecho a influenciar con esa y a modelar, a tratar de modelar la conducta. Pero generalmente la vida misma supera esas expectativas de los padres, porque la adolescencia todos sabemos que es también una búsqueda de la autonomía, de la identidad propia, no solo de la identidad sexual, para hablar de homosexualidad y estas cosas que también tan importantes, que también la adolescencia juegan un papel crucial, sino de la identidad como persona. Entonces los adolescentes, todos lo sabemos, entran en crisis con esa autoridad mayor y poco
influencia van a recibir de los padres en el sentido de una influencia impuesta. Lo que hay que buscar es que la vida sexual de los jóvenes se haga consciente, y al hacerse consciente se haga responsable, más como algo propio que como algo que viene afuera y que los padres creemos que mágicamente le vamos a transmitir a nuestros hijos. Entonces, hay patrones de ética sexual que se forman también durante la adolescencia o que se malforman, porque en esta época en que condenamos los delitos sexuales y a los perpetradores de delitos sexuales, por supuesto, los condenamos y deben ser castigados como la ley lo define en cada país, pero muchos o todos esos abusadores y violadores, etcétera, han sido, es decir, han pasado por una adolescencia donde no aprendieron a actuar responsablemente, donde no le dieron ese valor a la sexualidad y al respeto de los demás, a ese valor, esa regla de oro en las relaciones con los demás, como es el nunca violentar, ni imponer, ni forzar a nadie a tener una actividad sexual. Claro, y entonces este es el momento quizás para introducir el concepto de educación sexual positiva, porque muchas de las personas que hoy nos acompañan probablemente habrán encontrado que en este forzoso convivir que estamos llevando por estos días han tenido que apoyar a sus hijos en la ejecución de tareas escolares, por ejemplo. Y un asunto pendiente en educación es la educación sexual, pero la educación sexual de calidad, la educación sexual positiva, que es aquella que nos da la posibilidad de conformar una serie de conocimientos de verdad basados en la ciencia, no en los prejuicios, ni en los estereotipos, ni en la omisión, que es probablemente, yo creo que la educación sexual que recibimos la gran mayoría de los que hoy somos adultos, que fue la educación sexual en la que no nos dijeron nada. No nos dijeron que era correcto, sí nos dijeron que era incorrecto y que era riesgoso. Entonces, para muchos papás hoy, por ejemplo, la posibilidad de dar educación sexual resulta como atemorizante, porque probablemente no nos sentimos suficientemente competentes, porque aquí yo quisiera que ellos indagaran qué tipo de educación sexual recibieron. Fue una educación sexual restrictiva en la que les dijeron solamente las cosas que eran riesgosas derivadas de la sexualidad, o les hablaron del derecho legítimo del placer. Entonces, si un papá hoy acompaña a su hijo, para ponerlo en el contexto actual, en la tarea, por ejemplo, de resolver un examen matemático, y el papá o la mamá no se sienten competentes para esta tarea, que es muy importante, muy probablemente quieran buscar una fuente más autorizada y más competente en esta tarea. Igual deberíamos hacer cuando se habla de sexualidad. Yo con frecuencia, cuando hablo con personas como mayores de 40 años, se conduelen de haber tenido una educación sexual muy pobre, una educación sexual muy coercitiva, y piensan que ellos hubieran querido recibir mejores insumos para su vida futura. Entonces yo les pregunto a las personas que nos acompañan hoy, ¿qué quisieran ustedes para los adolescentes que tienen a su alrededor? ¿Cómo quisieran que ellos pudieran formarse una idea sobre la dignidad de la función sexual, por ejemplo? Y si no se sienten suficientemente competentes para acompañarlos en este proceso, ¿qué tal buscar fuentes fidedignas, fuentes sensibles a las necesidades de esta franja de edad? Porque lo que Bernardo decía de la ética sexual es supremamente importante, pero es que resulta que a las mujeres y a los hombres generalmente nos educan bajo criterios éticos distintos, porque están como estructurados en las cogniciones de las personas con quienes participamos en la crianza. Entonces, a pesar de la apertura y de que muchas de las personas que nos escuchan hoy están viviendo en los Estados Unidos, en Houston en este caso,
muy probablemente allá no hay, no todos son liberales en su forma de pensar, entonces a las mujeres las crían para unas cosas y les indican qué tienen derecho de hacer, y mientras que de los hombres tienen expectativas distintas. Sí, una de mis profesoras muy admiradas, doctor Markham, ahí en la Escuela de Salud Pública, allí en el Texas Medical Center, ha trabajado por muchos años en cuáles son los programas de educación sexual que deben implementarse, ¿sí? Y lo ha investigado en Houston y en muchas otras ciudades. Y entonces, en general, los programas los dividen en dos grupos. Los programas que son efectivos en la medida en que forman unos patrones responsables de comportamiento y previenen el embarazo adolescente, las infecciones sexualmente transmisibles, etcétera, y otros que no son efectivos. Todos los programas que promueven la abstinencia sexual durante la adolescencia no son efectivos, porque todas las estadísticas en cualquier país del mundo muestran que durante la adolescencia la mayoría de los hombres, y ahora es muy a la par que las mujeres adolescentes, se han iniciado sexualmente, incluso en el coito vaginal. Entonces, hacer un programa para insistir en la abstinencia sexual cuando ya se está teniendo una vida sexual activa, motivada por ese deseo de la recompensa del placer que le es inherente. ¿Es legítimo? Y legítimo porque es un derecho de los adolescentes. Es decir, frenar eso es frenar personas con muchos problemas de personalidad, no solo problemas sexuales, con muchos problemas de personalidad. Eso lo sabemos los psicólogos desde hace más de 100 años, cuando el doctor Freud nos habló de la represión sexual, cómo producía histerias y producía somatizaciones, es decir, personas que podían quedar ciegas o paralíticas y no tenían un daño neurológico que lo explicara, sino una represión sexual en última instancia. Entonces, esos programas de abstinencia son una ilusión, no funcionan. Los efectivos son los que tienen en cuenta la realidad, respetan el derecho de los jóvenes de ambos sexos y promueven la responsabilidad, e incluso promueven que la iniciación en actividades como el coito se hagan, pues se posterguen lo mejor que se pueda para que se tengan de la manera más consciente y más segura, etcétera. Porque una cosa que se ha estudiado también mucho es que quienes no tienen, los jóvenes de ambos sexos que no se han iniciado en el coito vaginal, han practicado muchas otras cosas, incluso el coito anal. Es decir, que tratar de preservar la virginidad en el caso de las mujeres o de los hombres, pues no resuelve el problema. Eso es verdad, y Bernardo ha señalado muchos puntos que a mí me parecen supremamente pertinentes, y sobre uno que me quiero detener. Cuando Bernardo hablaba de la prevención de los embarazos inoportunos, que la mayoría de los embarazos en la adolescencia son inoportunos porque de alguna manera obstaculizan el proyecto de vida de un chico, que es terminar los estudios y formarse mejor para obtener un trabajo y para satisfacer sus necesidades de logro. Entonces yo creo que en estos días en que hemos estado obligatoriamente en nuestros hogares, habrá que ponerle atención a las chicas que están tomando anticonceptivos y garantizar que puedan tener acceso a los mismos durante este tiempo, porque cuando puedan volver a tener actividad sexual, seguramente la van a tener, y es mucho mejor, por supuesto, que estén protegidas de un embarazo inoportuno y al mismo tiempo por otros medios de protección de infecciones de transmisión sexual. Porque es que estamos viviendo como en una especie de burbuja que no va a ser permanente, pero que además va a hacer que los chicos de alguna manera se desatrasen, por decirlo de una manera un tanto escandalosa, de este aislamiento forzoso, cuando puedan volver a interactuar con sus pares
en el caso de embarazos de adolescentes cuando tengan relaciones heterosexuales, pero es que sucede que no todos los adolescentes son heterosexuales y que todas tienen también necesidades, las chicas que tienen atracción sexual por personas de su mismo género, chicas lesbianas, o a los muchachos que son homosexuales, o incluso en este momento quizás dentro de algunas familias estarán viviendo la situación de un chico que esté en tránsito porque se sienta identificado con un género distinto al suyo, es decir, está en un tránsito de hombre a mujer, porque en los adolescentes, como en cualquier otra población, estos casos pueden darse. Entonces yo creo que hay que estar particularmente sensibles y vigilantes a las manifestaciones y a las necesidades de la amplia gama de matices que se dan dentro de la adolescencia. Va a ser fascinante estudiar qué pasó con la sexualidad, no solo de los adolescentes, sino de los adultos también, durante los periodos de confinamiento. Y así haya en algunas ciudades como en Houston, entiendo, que no, pues la apertura ha predominado en todo este tiempo, no ha sido una cuarentena estricta, pero aún así, las medidas que se han tenido que tomar para contención de la expansión del virus y de la pandemia, tienen un doble efecto sobre la sexualidad. Uno es que cambia los hábitos y las rutinas que estaban preestablecidas. Entonces, no sé, una chica podía masturbarse a tales horas en que sus padres estaban en el trabajo. Ahora ya no, eso cambió. Entonces, ese cambio de hábitos va a presentar algunas dificultades o algunos problemas. Pero además, la pandemia genera ansiedad por sí misma. Y la ansiedad y la actividad sexual tienen múltiples relaciones. Al principio de esta charla, y ya empezamos a cerrar porque nos dijeron que habláramos 40 minutos, al comienzo de esta charla, Magdalena muy bien decía que la actividad masturbatoria podía estar asociada con calmar ansiedad. Esa es una realidad, ¿sí? Pero bueno, pero si el exceso de ansiedad durante la pandemia puede causar dificultades, por ejemplo, electivas o de excitación en hombres y mujeres. Entonces, eso no lo hemos estudiado todavía, pero eso seguramente está pasando en la vida de los adolescentes y de los adultos. Y entonces nos corresponde llevar este mensaje. El erotismo es algo que hay que tratar de rescatarlo y tenerlo presente toda la vida. Es uno de esos valores que vienen con nuestra especie y que generalmente no disfrutamos, aunque esté en el todo incluido del tiquete de la vida. Aún estos tiempos de pandemia debemos procurar que sea para favorecer unos patrones de conducta sexual que sean responsables y que respeten a todo el mundo. Porque también puede tener un efecto negativo y no es eso lo que queremos. Nos quedan 2 minutos, Magdalena. ¿Por qué no cierras antes de dar paso a las preguntas? Gracias. Entonces yo creo que un reto que tenemos es lograr una convivencia armoniosa y aprovechar esta oportunidad para dar herramientas para los chicos y chicas para que tengan una vivencia más plena y más placentera. Y es también una oportunidad para que se busque educación sexual de calidad que garantice que todos tengamos mejores herramientas para vivir una vida mejor y más satisfactoria. Bien, entonces, en síntesis, no tapemos el sol con las manos. La vida sexual y erótica de los jóvenes es, lo voy a repetir una vez más, una realidad que tratar de distorsionarla solo crea problemas, mientras que si se hace este tránsito de la adolescencia con un aprendizaje en todas las esferas de la
sexualidad que nosotros aquí apenas alcanzamos a dar unas pinceladas por cuestiones del tiempo, pues va a formar unos adultos que van a vivir mucho mejor, que van a tener, que psicológicamente, emocionalmente, personalmente van a estar más llenos de confianza, de seguridad, de alegría por la vida. Esa es la cara hermosa de la luna de la sexualidad. Sabemos que hay una cara oscura, terrible, repudiable, nosotros la condenamos también, todo, pero que eso no sea motivo ni nos conduzca a que tengamos que negar todo lo bello del placer sexual en todas las etapas de la vida. Entonces, si les parece, podemos abrir unas preguntas. Yo no sé cómo manejar esto. Natalia, ¿tú puedes leer preguntas o cómo hacemos? Sí, yo puedo aquí leer algunas preguntas. Vamos a ver, porque tenemos más de 120 personas conectadas. Entonces, hay mucho. Vamos a ver cuál podemos rescatar. Vamos a leer. Bueno, nos están dando las gracias por todo. Vamos a leer desde el principio. Bueno, acá nos dice Natalia Salazar, saludos a mis profes. Creo que los están viendo sus alumnos. Sí. Natalia es de un grupo de médicos que hicieron la especialización en sexología clínica en la Universidad de Caldas, trabajando 3 años de tiempo completo. Luego son de los mejores sexólogos formados en nuestro país. Bueno, acá Abraham Bravo nos dice, ¿cuáles son las fantasías sexuales en la adolescencia? Doctora Magdalena. Las fantasías sexuales son tan amplias como adolescentes hay. Varían mucho. Las fantasías sexuales de las chicas suelen estar muy centradas como en lo afectivo, en encontrar una persona que las ame, que al mismo tiempo le sea fiel. Esa es una fantasía más que una realidad, lastimosamente. Y al mismo tiempo buscan, como necesitan como un escenario, como de playa, brisa y mar, por así decirlo. Mientras que las fantasías sexuales de los chicos generalmente están centradas en características anatómicas de muchas mujeres preferiblemente. Son muy variadas y son muy interesantes además. Perfecto, acá nos hace una pregunta que me parece muy interesante. Bueno, es una pregunta, es un comentario, pero de pronto podemos comentar un poco también. Dice, las redes sociales hoy en día han permitido el desarrollo de libertad y personalidad de los jóvenes hoy en día respecto a su sexualidad. Más que hoy confían más en los amigos virtuales que en los padres referentes a estos temas sexuales. Si estuviera Sergio entre el público, porque veo a varios médicos de estos sexólogos egresados de nuestra Universidad de Caldas, él hizo su trabajo de grado sobre sexting en jóvenes, pero ¿qué podemos decir? Sí, estas nuevas tecnologías permiten una comunicación sexual que es muy valiosa, más en tiempos de pandemia. Allí el problema es que hay que tener claro, pues que todo lo que está en la red es público. Y es para siempre. Y sí, entonces eso es una realidad que tiene que ser a prueba de lealtad en las relaciones, algo que no es lo más común, infortunadamente. ¿Quieres agregar algo, Magdalena? Sí, pero por otro lado es una excelente alternativa. Por supuesto que existe ese riesgo, obviamente, porque además uno cuando comparte algo con otra persona lo está haciendo bajo la idealización de que eso va a ser una práctica confiable, y sucede que no siempre pasa así y se puede dar un riesgo. Pero quizás para disminuir la ansiedad de estos días, muchos adolescentes están haciendo uso de redes sociales. Qué bueno que los papás les dijeran que lo pueden hacer, pero que los guiaran acerca de no dar datos personales, de no exhibirse públicamente de una manera que les pudiera eventualmente llegar a hacer daño. Pero como herramienta es una herramienta válida. Natalia, no sé si dimos en el blanco. Perfecto. Acá también nos preguntan,
Para educar a los adolescentes en la sexualidad se debe complementar con la educación de los adultos que los restringen y llena de mitos. Sí, sobre eso creo que tengo una diferencia un poco con Magdalena en este punto. Yo creo que la educación sexual de los jóvenes no la deben hacer los padres. No, yo estoy de acuerdo contigo, no tenemos ninguna diferencia. Bueno. Porque por lo general, bueno, primero son de un olvidadizo, pues como ya mencionamos al principio, les olvida cómo fueron como adolescentes y como adultos jóvenes y ahora pretenden que los hijos sean distintos a lo que ellos mismos no pudieron ser en su vida sexual a esas edades. Segundo, por lo que ya mencioné del deseo de autonomía, la búsqueda de autonomía, etcétera. Pero además, la pregunta va muy bien orientada en el sentido de que si los adultos estamos mal educados, ¿qué podemos esperar de los adolescentes? Por eso deben ser los educadores sexuales que tienen realmente experiencia. Y en Colombia, esto no ha sido fácil. Miren, en 1993, el Ministerio de Educación, por una tutela de la Corte, una resolución de la Corte Constitucional, decidió que debía darse educación sexual a todos los estudiantes de Colombia, en primaria y secundaria, por lo menos de los colegios públicos. Y entonces aparecieron, pues, de una manera silvestre muchos educadores sexuales, pero que realmente no tenían la formación. Entonces, llegaban era con sus propios prejuicios. Por ejemplo, que la masturbación puede llevar a la pérdida de la inteligencia o pueden debilitar el organismo o todas las calumnias que hay sobre la masturbación, ninguna sin fundamento. Entonces, si uno se aproxima a educar con ideas preconcebidas y no con lo que la ciencia, por eso yo digo que la educación debe ser con fundamento científico, la educación sexual, como cualquier otra educación, en cualquier otra área. Entonces, lo que hay es que hacer cosas. ¿Qué dice la experiencia? ¿Qué dicen los estudios? ¿Qué dicen los experimentos? ¿Qué dicen la investigación? La investigación dice que ha encontrado de alguna manera que alguien se vuelva loco por masturbarse. ¿Sí o no? La respuesta es no, entonces no podemos. Entonces se necesita que los educadores sexuales sean muy bien educados sexualmente. Eso es verdad. Y lastimosamente esa función que no hacen bien los padres y que no hacen tampoco bien en la escuela, porque generalmente no se hace bien, entonces los adolescentes están tratando de suplirla con la internet y a veces con resultados muy poco efectivos y más bien riesgosos. Y es porque de alguna manera, si bien internet provee inmensas posibilidades de conocimiento, también está llena de inexactitudes y de exageraciones de la realidad. Entonces, se puede dar el caso de que la educación sexual esté siendo suplida por, de alguna manera, la pornografía, lo que nos muestra un panorama completamente distinto de la vida real, porque es que lo que se exhibe en una película porno definitivamente no es la vida real. Entonces, qué bueno que pudiéramos abogar por educación sexual de calidad, dada por personas que puedan hacer uso de información científica libre y exenta de prejuicios hasta donde esto sea posible, que se convierta entonces en una verdadera orientación para que la gente pueda formar actitudes y asumir conocimientos y conductas mucho más centradas en la verdad que en la imaginación o en lo ideal. Perfecto. Bueno, yo creo que nos toca hacer una segunda parte de esta charla porque tenemos muchas preguntas. Yo creo que ya todos los padres quieren preguntar cosas, pero bueno, vamos a leer, yo creo que 2 preguntas más y cerramos. Nos preguntan aquí, ¿desde qué edad comienza la adolescencia y cómo esas fantasías sexuales en las chicas podrían proyectarse psicológicamente cuando llaman la atención por falta de afecto de sus padres? Wow, está como compleja la segunda parte. Porque tiene componentes además. Sí, la primera parte hablábamos de eso al comienzo de nuestra charla. Para nosotros como
educadores sexuales y como investigadores en sexualidad de los jóvenes, para nosotros la adolescencia, porque hay muchas clasificaciones, hay quienes, bueno, y hay preadolescencia, así como hay prepubertad, y si uno se va a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, entonces a los 40 años todavía está uno en la adolescencia tardía. Entonces, pero para efectos de estos estudios y de lo que queremos nosotros abordar, empieza en la edad mediana, quiere decir el 50% de los jóvenes a los 13 años han tenido la primera menstruación o la primera eyaculación. Unos antes y otros después, pero ese es el punto de referencia, los 13 años. Ahora, ya la parte que tiene que ver con las fantasías y con el afecto de los padres, yo creo que son, que hay que separar las cosas, ¿sí? Es decir, yo no creo que en general todos los padres somos afectuosos, se necesita pues, bueno, sabemos que hay eso que llaman familias disfuncionales y tal, pero en general los padres son muy afectuosos, pero no creo que las fantasías de nuestros hijos adolescentes dependan de pues, de la influencia de los padres. Si entendí bien la pregunta, Magdalena. Además, porque es que las fantasías son procesos mentales íntimos y subjetivos. Una cosa es una conducta que se realiza en el plano externo real y otra cosa es una fantasía. Los niños fantasean con ser bomberos o con ser, qué sé yo, policías. Ahora se fantasea con ser astronauta o con cualquier otra cosa. Y puede ser que uno nunca lo haga en la vida real, pero es que soñar no cuesta nada. Y es un proceso supremamente gratificante y a veces estimulador. Entonces hay que separar los comportamientos de los procesos intrapsíquicos que pueden estar no centrados o fundamentados en las experiencias familiares o en las expectativas parentales. Perfecto, gracias. Bueno, hay unas preguntas que yo creo que las podemos generalizar y es cómo yo como padre puedo hablar con mi hijo de sexualidad. A ver, Bernardo, esa sí te toca a ti, que eres padre. Sí, sí. Sí, yo tengo dos hijos que creo que han sido bien educados sexualmente, que ya son adultos. ¿Cómo puede uno hablar? Yo diría, primero, no hay que tomar la iniciativa. Todos hemos visto, hasta en las películas, la broma acerca de la charla, la gran charla, ¿sí? Que damos los padres con... Eso no funciona así. Yo creo que hay que esperar a que los hijos nos pregunten algunas cosas, ¿sí? Y uno puede preguntar con mucho respeto, digamos, porque también los jóvenes quieren mantener eso en su intimidad. Yo creo que lo fundamental, para no demorarme en la respuesta, es que uno debe crear con los hijos una relación tal que los hijos sepan que pueden confiar en uno cuando tengan una cosa que otras personas les han podido resolver y que puedan preguntar cosas de sexualidad como de otras cosas en el momento, porque saben que cuentan con uno como padre o como madre, ¿sí? Antes que, bueno, hay padres obsesivos que cuidan a la hija y entonces miran qué día menstruó y llevan la cuenta. Y eso no funciona en la vida real. Lo que funciona, de verdad es que los hijos le dan a uno un día, oiga, papá, tengo este lío, ¿sí? Y le suelten a uno qué es. Y uno pueda dar expresar con base en la experiencia y tal, y decir, esto puede ser así y tal, y que ellos sepan que cuentan con el respaldo de uno en el mejor sentido de la palabra. Pero perdón, Bernardo, ¿cuál podría ser ese lío que le pregunta a un hijo al padre? Por ejemplo, una pregunta que debería hacerse, que debería consultarse con un padre es, ¿estoy listo para tener el primer coito? ¿Cómo sé yo para saber que ya me puedo acostar con fulanita o con fulanito? ¿Sí? Esa es una pregunta que me parece que es válida. No para que le vayan a contar a uno cuándo lo van a hacer y tal, porque esos detalles generalmente no se deben contar. En el manejo de la infidelidad también sabemos que esos detalles no se deben hablar. Pero sí
Pero sí, en el caso de la pregunta, de la pregunta es, ¿qué es estar listo? Por ejemplo, ¿estoy listo? ¿Sí? Y entonces uno podría contestarle cuando se está listo. Y habría que ver qué elementos tiene esa respuesta. La respuesta implica que se sientan seguros, que sepan que la persona con la que se van a acostar en el 99% de los casos no la van a volver a ver nunca, ¿sí? O no va a ser su compañero o compañera de toda la vida. Otra cosa es que, bueno, que puedan contar con cierto orgullo o contarse a sí mismos toda la vida. Mi iniciación fue con esta persona que, bueno, tenía tales características o valores que valía la pena, porque nada más triste que uno acostarse, me acosté con alguien que, sí, me da pena siquiera pensarlo. Otra cosa es que tengamos el espacio, que preveamos en el caso del sexo heterosexual, de la sexualidad, que se tengan el acceso a, pues que se esté previendo un embarazo inoportuno, como lo llama Magdalena, que todo ese tipo de cosas, que uno no se, que el chico o chica no se sienta angustiado o angustiada, porque la ansiedad va a hacer que esto sea un fracaso, ¿sí? Le va a doler, no va a poder, etcétera, etcétera. Entonces ese sería como un tipo de respuesta que es profunda, es valiosa, es importantísima. Ahora, puede ser también otras cosas, metí la pata, hice tal cosa, ¿sí? O será que estoy, una doble pregunta que es relativamente común. Es que estaba fumándome un cigarrillo de marihuana y tuve sexo con eso y entonces me pasó tal cosa y tal, entonces ya se complica la respuesta porque hay que manejar lo que tiene que ver el uso de la marihuana con la sexualidad, etc. Eso diría yo. Bien. Natalia, tú dispones. ¿Puedes, Bueno, pues no sé, ¿qué? ¿Podemos hacer otra pregunta? ¿Última? Nos pues, quedan 3 minutos. sí, Entonces, vamos a ver, listo. A ver, vamos a ver qué preguntamos. Dice, ¿cómo se debe disminuir o cómo disminuir la ansiedad en los adolescentes relacionados con temas sexuales? Esa es la pregunta del millón. claro. A mí se me ocurre, y Magdalena complementa, por favor, a mí se me ocurre algo. Mucha de la ansiedad tiene que ver con que hacemos tan misteriosa y tan oculta y tan difícil de hablar todo lo de sexualidad. El mundo será distinto el día que pudiéramos hablar de las cosas sexuales con tranquilidad, sin que mediara un chiste verde de mal gusto, sin que hoy se ven cosas terribles. Entonces, alguien cree que adelanta mucho en la seducción si le manda una foto de sus genitales a la persona con la, ¿sí? Cuando todavía no le han dicho ni buenos días. Entonces, lo que debemos es volver como algo natural esto, de tal manera que la pareja, sea de adolescentes o de adultos, puedan conversar estas cosas y puedan expresarlo libremente. Nosotros estamos diciendo en la pandemia, mire, hay que atreverse a decir, mire, tengo temor de que me infecte o de que mi mamá que tiene 90 años se infecte y se muera. Y uno expresar eso con los hermanos es válido. De la misma manera, una pareja de jóvenes o de adultos pueden conversar libremente. Mira, estoy ansioso. Y entonces la persona le puede decir, bueno, la otra persona le dice, no, listo, tranquilo, cierto, siéntate. Así como los adultos, la pareja le puede decir, tómate un whiskycito y verás que vas a sentirte mucho mejor, pues habría que buscar cuál es la respuesta adecuada. Pero es que yo creo que parte de la adolescencia es la incertidumbre y la ansiedad. Hay muchas cosas nuevas que están pasando y es muy difícil enfrentarlas todas. Entonces yo creo que hay que aceptar que esta es una época de incertidumbre, de nuevas visiones de la vida, de retos para padres y retos para hijos. Sí, sí. Y una cosa que hay que, yo digo que habrá verdadera equidad de género cuando haya verdadera igualdad frente a la sexualidad entre chicos y chicas, entre jóvenes, ¿sí?
de ambos sexos. No podemos seguir generando patrones dobles, ¿cierto? De que un sexo pueda tener unas ventajas y los otros no. Eso es una cosa que no es apropiada. Bueno, muchas gracias a todos por su paciencia. Creo que hemos cumplido con la tarea. Tatiana y el consulado nos dirá, si quieren que haya otra oportunidad, seguramente lo podríamos. Sí, yo creo que sí, toca es cuadrarlo con colegios de psicólogos y con el consulado, pero probablemente sí tengamos otra oportunidad porque quedaron muchas preguntas sin resolver. Bueno, muchísimas gracias. Por acompañarnos. A todos un saludo al doctor Germán Quiroz, que lo veo allí, a Lady Villamizar. Tengo muchos estudiantes médicos y psicólogos y psicólogas que veo que todavía aprecian el escuchar a los profesores, a los maestros viejos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno.